conversación se trata de don Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, ex candidato a la vicepresidencia de la República y con quien siempre es pues un gusto abordar temas de actualidad. Don Guillermo, buenos días. Ricardo Jaramillo le saluda. Buen día, don Guillermo. ¿Me escucha? Don Guillermo, ¿me escucha? Buenos días. Creo que estamos teniendo algún problema con la interrupción de mi conexión de audio porque no me escucha. ¿Me escucha, don Guillermo? Buenos días. Ok, decía yo hace un momento que pues siempre es oportuno abordar temas de actualidad y en este momento nos ocupa obviamente esta elección o selección más bien del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Ya hay pues una cantidad considerable de personas que se postuló. Ahora pasa al proceso de entrevistas por parte de la Corte. ¿Ya me escucha, don Guillermo? Buenos días. Sí, ya lo escucho perfecto. Qué gusto, como siempre, decía yo hace un momento, contar con su participación para hablar temas de actualidad. Y uno que definitivamente usted conoce a la perfección y que nos ocupa en este momento es esa selección de nuevo magistrado para el Tribunal Electoral. Consideraciones que hay que hacer ahora. Bueno, primero evaluar obviamente el perfil de forma general de quienes se postularon. Al contrario de lo que mucha gente pensaba, no fue una postulación tan concurrida, quizá me corregirá usted si piensa lo contrario, y el proceso que inicia ahora con estas entrevistas que debe emprender la Corte. Bueno, mire, con respecto a la designación de magistrado, en primer lugar, que creo que es lo más trascendente de todo, sí, en primer lugar hay varias cosas muy significativas que están ocurriendo en este momento y que son sanas. La primera de ellas es que se esté haciendo una selección con la participación de todas aquellas personas que hubieran tenido interés en postularse. La segunda es que esa selección se esté haciendo mediante una especie de examinación pública. Eso es muy importante porque no se queda tras bastidores el criterio que pueda formarse un magistrado acerca de las condiciones positivas que pueda tener un abogado para el cargo, sino que además de eso, la propia ciudadanía está, se quiera o no, evaluando tanto el criterio del magistrado como las condiciones que tiene el candidato para ser magistrado, y eso naturalmente que constituye un mecanismo que ayuda a que la selección sea mejor. En tercer lugar, usted me lo preguntó y yo naturalmente se lo voy a contestar. Hay 55, si no me equivoco, candidatos que han presentado su postulación. Yo creo que eso es un número excesivo, francamente. En Panamá tenemos una especie de tara, en el sentido de que cualquiera que cumpla los requisitos mínimos para, para ocupar un cargo, entonces ya ese tiene todas las condiciones para llegar a él. Por ejemplo, en el caso de magistrados del Tribunal Electoral, tener 35 años, tener 10 años de ejercicio de la profesión, ser panameño por nacimiento, y ser naturalmente abogado idóneo para el ejercicio del derecho. Y eso basta. Eso es lo que dice la Constitución. Pero por supuesto que se requiere mucho más que eso. Se requiere que la persona esté familiarizada con el derecho electoral. Se requiere sobre todo que las personas tengan principios, ética, que las personas sean independientes, que la persona que participe de esa escogencia tenga el carácter suficiente para decirle que no a un presidente, incluso si es un dictador, la voluntad de trabajar cuan intensamente sea necesaria para superar una situación que así lo demande y estar familiarizado con lo que son los eventos internos de los partidos políticos, con lo que son los procesos electorales, estar compenetrado de la naturaleza humana en cuanto a sus ambiciones, sus metas, pero también de sus defectos y cómo con frecuencia el ser humano no sabe
sobreponer las virtudes con las virtudes, los defectos que tiene. Todo eso juega papeles importantes en la selección de un magistrado. Hay optimismo en este proceso porque ya usted lo ha mencionado hace un momento y yo creo que en alguna conversación que hemos tenido previa, usted ha manifestado el hecho de que alguna figura pueda haber formado parte de un partido político, pero su comportamiento en adelante pues marcaría la diferencia o su proceder incluso siendo miembro de un colectivo, que esa independencia a la hora de tomar decisiones pues pueda ser garantizada. Puede ser, sí. Mire, yo pienso que una persona que ha estado inscrita en un partido político, claro que yo no soy infalible, por supuesto, lo digo con toda humildad, pero yo pienso que una persona que ha estado familiarizada y ha participado de la vida política de un partido, eh, pues naturalmente que conoce mejor las realidades, cómo se mueven las aspiraciones de los distintos miembros del partido político, cómo se da en la práctica el ejercicio de las diferentes funciones dentro de los partidos políticos, qué es el directorio, qué es la comisión política, qué es el comité ejecutivo nacional, qué son los comités ejecutivos provinciales, qué es un directorio provincial, qué es eh, eh, una asamblea nacional. Todas esas cosas es bueno saberlas cuando uno llega a un cargo donde precisamente lo que va a tener que manejar diariamente son problemas de naturaleza política y también de los partidos políticos. De manera que eso para para mí es más bien un activo, es una ventaja del candidato que se presenta habiendo tenido esas experiencias. Pero sí es indispensable, lo subrayo y eh, insisto en ello, que esa persona tenga la capacidad y tenga el criterio para saber poner por encima de cualquier interés político del partido los de la nación, porque esos son los que siempre deben prevalecer para que la nación se fortalezca. No es para que el partido se fortalezca y no es para que la persona se fortalezca y no es para que ningún grupo, ni económico, ni social, ni cultural, ni de ninguna naturaleza, ni de género tampoco se fortalezca. Es para que se fortalezca la nación y a eso es a lo que hay que ponerle atención. Esto que acaba de mencionar pues, responde prácticamente la siguiente pregunta que estaba por formularle, pero sí hablar un poquito en función del momento político que se está viviendo en el país. Hay, si bien, pues, innovaciones en cuanto a la metodología, por ejemplo, en este proceso de recolección de firmas para postulados, para la libre postulación, pues también surge más participación en este sentido con esta figura, pero también venimos hablando y viene un arrastre que yo creo que el país o no está preparado o no ha querido abordar el tema de el narcotráfico o el crimen organizado inmiscuido en la política. ¿Qué retos son importantes? Y sabemos que una persona no es la que va a entrar a dilucidar solamente los asuntos, pero que sí ya exige de una institución que ha gozado durante mucho tiempo del respaldo de la ciudadanía, de la consideración, pero que no ha sido así durante los últimos años, pues logre ese equilibrio que requiere la población para tener confianza y sentirse que estamos en una democracia fuerte, no frágil. Excelente pregunta, licenciado. Mire, la política es la actividad por excelencia del ser humano. Aristóteles, aquel sabio griego, calificó al ser humano como el animal político. Ahora, la política se puede entender en diferentes sentidos. En la lucha por el poder, y eso tiene mucho de animal, solamente de animal, sin inteligencia ni principios, y por otro lado, de la lucha por el poder, pero para poder servirle a la sociedad. Naturalmente que quienes, quienes viven en cualquier sociedad, pues necesitan la protección del poder. Los buenos y los malos
Los buenos necesitamos la protección del poder porque necesitamos que nadie pueda entrar en nuestras casas libremente y llevarse lo que quiera, en fin. Pero los malos necesitan la protección del poder porque necesitan poder saber cómo está funcionando el poder, a dónde va a haber una, un retén, a dónde, a quién puede acudir para pedir que le fijen una fianza y que lo dejen en libertad, qué juez se puede dejar comprar, qué abogado es capaz de llegar a ese juez y ofrecerle dinero, porque no es cualquier juez no cualquier juez va a aceptar una oferta de ese tipo de cualquier abogado. Entonces, los dineros, esos mal habidos, constantemente y en todas partes, siempre buscan la protección del poder. Siempre necesitan tener personas cercanas al poder cerca de sí para poder tener información, para poder evadir las acciones del poder. De ese poder, el sano, el bueno, el que está dedicado a la protección de la sociedad. Entonces, se necesita que quien vaya a tener un poder como el de administrar justicia en un organismo electoral, que es donde se discierne toda la administración del Estado, sea una persona tan recta y no tenga la volubilidad, es decir, la posibilidad de caer en tentaciones que se le puedan presentar de dinero para favorecer a determinado candidato en las elecciones o para favorecer a determinados partidos políticos. Y eso es algo detrás de lo cual está siempre el crimen organizado, el crimen en general, pero en particular el crimen organizado, y además al narcotráfico en particular le ha dado excelentes resultados en algunos países. Pensemos en Colombia en otros tiempos. Hoy día en México hay un serio problema con la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Y a eso a realidad no escapa Panamá. Eso ha ocurrido ya, sigue ocurriendo, es sumamente alarmante que alrededor de la Asamblea Nacional, por ejemplo, o de miembros de la Asamblea Nacional, haya habido crímenes que no se han esclarecido. Ahí hubo la muerte de un ex candidato, de un exdiputado hace pocos meses. Ha habido la muerte muy recientemente de un candidato por libre postulación, por allá por el área de Chepo y de Pacora. Ha habido la detención de carros de diputados cargados de dinero en efectivo. Ha habido varios activistas o varios dependientes de diputados que han sido detenidos y procesados, encontrados con armas o en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Y esa situación es sumamente preocupante. Y tenemos que prevenirla porque si no, se va adueñando, penetrando y contagiando a toda la administración pública y termina eventualmente la República de Panamá siendo como en otros tiempos ocurrió con Colombia, con las dificultades tan grandes que hubo para superar eso y con un costo en víctimas, tanto de ciudadanos como de agentes del orden público, como de autoridades, como jueces, como fiscales, como personas que no tenían nada que ver con el problema, como por ejemplo una bomba puesta en un avión, y esas cosas, pues por supuesto que no son para nada bienvenidas. Al contrario, hay que tener permanentemente una disposición de evitar que una situación como esa nos invada a nosotros. Y ya lo está haciendo. ¿Usted considera que esta opacidad es más bien por el temor a las consecuencias que por un tema de quienes puedan estar beneficiados de la presencia ya del crimen organizado en la política? Cuando usted me dice a qué opacidad se refiere. La reacción de las autoridades, por ejemplo, en materia de seguridad. Si nosotros contamos, sí.
La reacción de las autoridades, primero, yo creo que le falta energía a la reacción a las autoridades en avanzar en contra de este flagelo que nos está azotando en este momento. Además, y con frecuencia se queda en las ramas y en la superficie. Los retenes no son los que resuelven los problemas. En Colombia había abundantes retenes y créame que yo viví en Colombia, conozco bien la situación de Colombia, soy amigo de expresidentes, de ex candidatos a la presidencia, fui amigo de exguerrilleros que firmaron la paz y eso no se resuelve de esa manera. Eso se resuelve con inteligencia, eso se resuelve con dispositivos que permitan la penetración de las organizaciones que se dedican a este tipo de actividades que les hacen tanto daño a la sociedad. Es de esa manera. Los retenes no son expresión de inteligencia, al contrario, los retenes son expresiones de ineptitud, porque lo único que consiguen es hacer ver que se está haciendo algo, cuando en realidad eso no resuelve absolutamente nada. Siempre saldrán a decir que es que en los retenes hemos descubierto un montón de cosas. En los retenes lo que normalmente se descubre son quienes tienen la licencia vencida y si tienen esos aparatitos que le dicen quienes tienen casos pendientes, que ya no se tienen tampoco y que yo creo que no se debe estar utilizando de esa manera, pues tampoco se puede saber quiénes tienen casos pendientes con la justicia. Ese es un problema muy serio. Pero no es solamente el de la delincuencia que busca la sombra del poder para tener su protección. Es también la de los empresarios deshonestos, como los hay muchos y muy honestos, yo conozco muchos, que se dedican a ver de qué manera pueden hacer, gracias a su codicia, el dinero que se pueda hacer. No importa si hay que participar en licitaciones pagando dinero para que les sean adjudicadas, poniendo materiales de inferior calidad, permitiendo que esos materiales se pongan a unos costos sumamente altos para poder distribuir coimas. Eso también hay que combatirlo. Y en Panamá, los ejemplos de los últimos gobiernos no han sido precisamente los de dedicarse a eso con la suficiente energía. No quiero dejar de aprovechar esta conversación, don Guillermo, para abordar o conocer más bien la lectura que usted haga sobre la salida de la hoy ex canciller Erika Moynés, en un trabajo que algunos destacan como oportuno, como la figura o una de las figuras más potables en esta administración de gobierno, pero que sin embargo en medio de las especulaciones, y no nos cabe a nosotros entrar en ellas, pues se dice que ha sido todo muy reactivo a temas en particular. ¿Usted cómo lo evalúa? Bueno, lo primero que tengo que decir es que las actuaciones de la ministra parecían estar muy dentro de esquemas que ayudaban a la República de Panamá y al mundo, quizás, o por lo menos exhibían la disposición de Panamá de contribuir con la paz en el mundo. Y en el ámbito interno no teníamos ni esperábamos, y por eso ha sido una sorpresa, que la ministra fuera a presentar su renuncia. Al contrario, estaba muy activa desde el punto de vista de sus gestiones, ni que fuera a ser removida por nada. Entonces, y tampoco las explicaciones han sido para nada racionales. Yo vi en estos días a un funcionario que ya lo he visto en varias oportunidades defendiendo a capa y espada las actuaciones del gobierno, aún cuando haya habido actuaciones, y no estoy hablando solamente de este gobierno, estoy hablando de otros, aún cuando las actuaciones de los gobiernos hayan sido a contrapelo de lo que debe ser el ejercicio de la razón y de la ley. Y ese funcionario decía que aquí no había que dar ninguna explicación, porque la Constitución señala los ministros de Estado son de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. Eso es absolutamente cierto. Si quiere encontrar
fundamentos para no dar explicación, ese puede ser un mal ejemplo, pero es un ejemplo. Es un fundamento de naturaleza constitucional. No tiene que dar ninguna explicación. Pero yo le debo decir algo. El ser humano es racional. Los gobiernos están para administrar las sociedades compuestas por seres humanos, no por otra clase de seres. Los seres humanos buscamos, por ser racionales, explicaciones a las cosas que ocurren, a los hechos, a las actividades en general que se desenvuelven en la sociedad y en nuestro entorno. Y por eso los seres humanos esperamos que otro ser humano, como lo es el presidente de la República, que llegó allí para encabezar el órgano ejecutivo, porque nosotros los ciudadanos lo elegimos, y los que no lo elegimos, que somos muchos más, aún así esperamos respuestas suyas, y por eso la Constitución también le ordena que le dirija un mensaje a la nación al final de cada periodo de la Asamblea con el propósito de que estemos informados plenamente de sus gestiones. Pero eso es una explicación absolutamente torpe, por decirlo menos, porque puede que jurídica y constitucionalmente no haya que dar una respuesta, pero política, social, culturalmente y desde el punto de vista humano, todos nos merecemos las explicaciones que nuestra condición de ciudadanos dispone que se den. De manera que las respuestas, y ese es un tema que siempre queda como en el tintero, y es las explicaciones. Claro, los funcionarios se deben obviamente a los intereses del país, a los mejores intereses del país, pero sus salidas, sus entradas, los señalamientos o cuestionamientos no son vistos con la misma importancia o prioridad que representa para la población. Se cree que es como que deben ser tratados como asuntos privados y pasan las figuras sin saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Bueno, usted lo ha dicho, eso es cierto. La gestión pública no es privada. La gestión pública es en función de la sociedad y debe ser en beneficio de la sociedad también. Además, una razón elemental, la sociedad aprende y madura con las explicaciones que se le den. Y eso ayuda a que se puedan tomar mejores decisiones más adelante. También es cierto que las sociedades se resienten cuando las tratan como si fuera basura, como si no merecieran explicaciones de ninguna naturaleza, y después pasan a la hora de dar el voto la cuenta por esos desprecios. Importante, interesante reflexión, y como siempre agradezco la oportunidad, don Guillermo, de poder abordar, como decía yo en la presentación al inicio, temas de actualidad junto a usted. Excelente día, muchísimas gracias. Igualmente y con mucho gusto. Saludos. Bien, y nosotros tenemos que avanzar con más, siendo ya las 7:07 de la mañana.